noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche hablaremos de la democracia en América Latina. Una entrevista al profesor Arturo Valenzuela. Nuestro hashtag, numeral A Valenzuela. Bienvenidos. De acuerdo a la Convención de Viena. Primero, que miró un poquito para adentro. ¿Se refería únicamente a los autores materiales o también se refería a los autores ideológicos? Chávez lives on in the memories of some. A Venezuela. Vamos a ver cuántos líderes crean esas monarquías absolutistas del Medio Oriente. Si tú le echas la culpa a la oposición de todos los problemas y no permites que ellos compitan, entonces eso es totalmente antidemocrático. Oficialistas, opositores, contreras y demás. Es una verdadera vergüenza y bochorno. Bueno, y antes de mostrarles la entrevista con el profesor Arturo Valenzuela de Georgetown, quiero que vean quién es el profesor Valenzuela. Miremos esta pequeña nota sobre él. Como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela se convirtió en el iberoamericano con más alto cargo ejercido en toda la historia de los Estados Unidos. Valenzuela dejó este puesto en septiembre de 2013 y regresó a la Universidad de Georgetown, donde fundó el Centro de Estudios Latinoamericanos. Valenzuela, nacido en Chile, es un experto en política latinoamericana y teoría de la democracia. Además de esto, perteneció a la Junta Directiva de La Raza, la principal organización de defensa de los hispanos en Estados Unidos. Valenzuela, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Columbia, fue también profesor de Ciencia Política en el Consejo de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Duke. En el segundo gobierno del presidente Clinton, fue director jefe para las Américas en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, donde lideró el apoyo al Plan Colombia y también se ocupó de asuntos de seguridad en la relación bilateral con México. Por su contribución diplomática, Valenzuela ha sido galardonado con la Orden de la Cruz de Brasil y la Orden de Boyacá de Colombia. Es un honor tener en Bogotá y más honor aún tener en Hashtag Internacional al profesor Arturo Valenzuela, uno de los grandes pensadores de la democracia. Profesor, un gusto tenerlo aquí. Un placer estar con ustedes y con el auditorio y con el público. Usted lleva décadas trabajando el tema de la democratización y del estado de la democracia en la región. La democracia electoral se consolidó en América Latina. Y usted siempre, me acuerdo que escribía, hay que darle tiempo para consolidar la democracia liberal. ¿Dónde estamos? Bueno, miren, la verdad es que las cosas son también relativas y tenemos que tener muy presentes de que estos procesos son de larga duración. Yo les recuerdo a mis estudiantes en la Universidad de Georgetown que hay que acordarse de que no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que países tan importantes como Alemania, como España, como Italia, incluso después de la crisis de Francia y todo lo más, pudieron consolidar sus procesos democráticos. Ahora, eso no significa que uno tenga que demorarse tampoco siglos, porque estas son evoluciones de mucho tiempo, pero lo que hay que recalcar es que el proceso en América Latina es relativamente reciente. Hay algunos países que han tenido una larga trayectoria democrática, entre ellos Chile y Uruguay, por ejemplo, pero también hay que acordarse de que con la Guerra Fría solamente 3 países no caen en autoritarismos, y incluyo también a México en eso, como país de partido único, a pesar de que tuvieron un golpe de Estado. Costa Rica,
Colombia y Venezuela. Curiosamente, ahora en el caso de tanto de Colombia y Venezuela, también eso es en parte el producto también de un esfuerzo por parte de las clases dirigentes o de las élites de tratar de asegurarse de que se pudiese formar algún tipo de pacto para poder ponerse de acuerdo a nivel de las élites, el pacto de punto fijo en el caso de Venezuela y el Frente Nacional en el caso de Colombia. Y acordemos también que Costa Rica venía saliendo también de una guerra civil del 48 y tanto adelante, así que esos tres países no cayeron en eso, pero también tienen sus falencias democráticas de mucho tiempo. Entonces este es un proceso que cambia enormemente con el fin de la Guerra Fría. La clave es el fin de la Guerra Fría. Claro, pero ya hemos pasado, digamos, si uno mira las transiciones, sobre todo lo que arranca, digamos, las primeras en el Cono Sur, en la mitad de los 80, principio de los 80, para Argentina, mitad de los 80, ya vamos para 30 años. Entonces la pregunta quizá no es cuánto tiempo nos falta todavía, sino la pregunta es, ¿estamos avanzando o estamos retrocediendo? Bueno, yo creo que, veamos, depende de cómo medir estas cosas, ¿no es cierto? Si uno, no hay que menospreciar el hecho de que los golpes de Estado que marcaban cómo se hacían cambios en América Latina en otra época, hasta a cierto punto sí ya se han acabado. Acordémonos de que entre 1930 y 1980, más o menos, un 42% de todos los cambios de gobierno fueron por golpe de Estado. Todos. En la década de los 80, cuando empieza esta transición, digamos, cae más o menos a un 20% de los cambios de gobierno que se hacen por golpe de Estado. Y eso para abrir también la posibilidad de democracias electorales. Y desde el año 90 en adelante, la verdad es que hay tres golpes de Estado clásicos, que serían los dos en Haití y el que ocurrió en Honduras hace poco. Al mismo tiempo, 18 presidentes no terminaron su gestión de gobierno, pero porque renunciaron, como en Argentina, o porque los enjuiciaron, como en el caso de Lugo o de Carlos Andrés Pérez, o en el caso también de Brasil, de Collor de Mello. Hay otros casos dramáticos también, Serrano que se va en Guatemala, tenemos, en fin, es un... Ahora, ¿a qué apunta eso? Estos son presidentes. ¿Por qué fracasan estos presidentes? ¿Por qué se van antes? Sin golpe de Estado. Porque efectivamente es difícil crear una gobernabilidad democrática. Y termino esta reflexión con esto. La verdad es que la gran diferencia entre los países que le va mejor son aquellos países que tuvieron mayor trayectoria y mayor experiencia democrática antes de, digamos, de los autoritarismos de los años 60. Y por eso es que Uruguay, Chile y Costa Rica están por lo general por encima en las mediciones, digamos, de esta cosa. Y los países que han tenido más dificultades son los países que tuvieron menos trayectoria democrática antes, efectivamente, de estos cambios que han ocurrido desde el año 1989 y tanto para adelante. ¿Y cómo se aplica esta última reflexión suya a Venezuela? Porque, por ejemplo, planteamos lo de los golpes de Estado. Bueno, hubo golpe de Estado clásico que fue frustrado en Venezuela en el 2002, ¿verdad? Entonces, y hoy en día, oposición y oficialismo alegan, denuncian golpes de Estado de lado y lado, ¿no? Eso, digamos, sería la primera pregunta. O sea, hemos escapado realmente la época de los golpes de Estado clásico. Y la segunda tiene que ver con la estabilidad, la gobernabilidad democrática previa. Si Venezuela logró durante toda la Guerra Fría no apartarse de la democracia electoral, ¿por qué hay tanto problema ahora? Bueno, miren, la verdad de las cosas es que separemos las dos reflexiones. Si bien es cierto de que Venezuela no cayó, digamos, en el autoritarismo en esa época, también Venezuela tenía una historia de institucionalidad democrática mucho más endeble que los otros países grandes de América Latina. La verdad es que el esfuerzo que se hace con el Pacto de Punto Fijo, que está muy desprestigiado hoy en día, fue un gran esfuerzo por tratar de superar efectivamente una tradición, digamos, de gobierno muy poco democrática en ese país por mucho tiempo. En ese sentido es más
es más nueva, digamos, la democracia en Venezuela. Y segundo, también es cierto que hay que hacer una reflexión de que cuando se hace un pacto, como el que también se hizo en Colombia, y hay que tener cuidado con esto, porque a pesar de que fueron enormemente importantes, creo yo, en esos momentos, para poder llegar a un cierto acuerdo por parte de las élites, de que efectivamente había que ver cómo cooperar en vez de tratar de matarse, como se hizo con la violencia en Colombia. A pesar de eso, sin embargo, estos acuerdos cupulares a veces dejan a otros sectores afuera. Y en Venezuela, muy particularmente, digamos, estos acuerdos cupulares se tradujeron también en bastante corrupción. O sea, era un sistema democrático endeble, con una cierta corrupción y con sectores que se sentían marginados. Y entonces en eso irrumpe entonces el chavismo, en ese momento, que busca también tratar de ir profundizando, digamos, la democracia según ellos en cuanto a tratar de entregarle mayor oportunidad a toda la gente. Ahora, ¿dónde se descarrila ese modelo, a mi juicio? Es esto de seguir tratando de avanzar un discurso polarizante, a nosotros contra ellos, o las élites contra el pueblo, ese tipo de cosas. Y la verdad es que esos discursos, que son discursos populistas, que se ven no solamente en los gobiernos de izquierda, sino que también en los gobiernos de derecha. Hay populismo de derecha en América Latina también en esta época. Entonces es bien importante recalcar de que lo que se requiere es el establecimiento de una noción clara, y es la siguiente, y con esto termino, y eso es que para gobernar en democracia uno tiene que estar de acuerdo en respetar a la oposición. La oposición también tiene que ser leal en el sentido de que busca cómo tratar, y en el fondo gobernar en democracia es gobernar desde la diversidad de muchos sectores de la población, para ver cómo se puede uno juntarse, cómo puede juntarse la gente para poder gobernar. Profesor, usted habla mucho de los pactos de élites como un elemento estabilizador. Temporalmente, a lo mejor. Temporalmente. Guillermo O'Donnell, un colega suyo, decía que en casos de dictaduras tocaba que hubiera un pacto entre las élites más cercanas al oficialismo que permitieran avanzar hacia la democracia. ¿Usted ve que eso pueda suceder en Venezuela? ¿Qué salida se le ve a Venezuela? Bueno, francamente es preocupante la situación en Venezuela. Hay que reconocer de que la crisis económica es muy fuerte, y que la polarización que existe en Venezuela, esto de que o estás con nosotros o no estás con nosotros, de parte también de ambos lados hasta cierto punto, digamos, no es lo que requiere el país. La verdad es que a esta altura se requiere un esfuerzo, y en un momento se esperaba que el UNASUR iba a poder ayudar a acompañar un proceso, digamos, de entendimiento. La verdad es que es tan grave la crisis venezolana que a esta altura lo que cabe es la posibilidad de que sectores se sienten en forma honorable, a pesar de las grandes diferencias, de decir, mire, aquí busquemos alguna estabilidad democrática en Venezuela. Eso significa que a lo mejor uno corre el riesgo de perder la próxima elección, pero esa es la democracia, y la clave de la democracia es que si tú pierdes una elección, debieras poder tener la posibilidad de también postular en la próxima elección. Entonces, el peligro es que si tú le echas la culpa a la oposición de todos los problemas y no permites que ellos compitan, entonces eso es totalmente antidemocrático. Entonces, aquí es una construcción muy difícil. Probablemente es el país ahora en América Latina que tiene la mayor crisis en ese sentido, porque como que se haya perdido un afán, digamos, de tratar de ver cómo crear una política de Estado. Y eso tiene que cundir en Venezuela, si no la situación se va a agravar más. Pero usted dice, se tienen que sentar y hay que explicarles que tienen que sentarse, pero no pareciera que hubiera nadie que pudiera decirles eso. ¿Cómo evalúa usted, digamos, el desprestigio de la OEA o la falta de peso de la OEA en estos últimos años? Hay que recalcar que la OEA refleja a los países. No nos equivoquemos con eso. A mí me tocó mucho cuando yo estuve
En el Departamento de Estado, porque tuve esta oportunidad de dejar la academia por un tiempo. En el Departamento de Estado con el presidente Clinton en su primer gobierno, cuando efectivamente estaba empezando a ocurrir toda esta transición en América Latina, ya estaba en marcha, ¿ah? Y había un consenso muy fuerte, ¿ah?, de que había que trabajar juntos. Y es más, son los países latinoamericanos los que buscan la resolución 1080 de la OEA y que buscan efectivamente asegurarse de que se pueda incluso llegar a la Carta Democrática. Eso lo empujan. Pero la Carta Democrática es hoy papel muerto, es una letra muerta. Bueno, es una letra muerta en el sentido de que hasta cierto punto, yo estuve después en el segundo gobierno del presidente Clinton en la Casa Blanca, cuando ocurrieron una serie de también problemas tocó por ejemplo Ecuador en ese momento, pero antes había ocurrido también en el Paraguay, la crisis con Guasmosi, etcétera. Hay una cantidad de estos presidentes que tuvieron que dejar sus periodos antes. Había un consenso por tratar de ayudarlo. El problema es que ese consenso se ha perdido hasta cierto punto, y eso desgraciadamente es responsabilidad no solo de Estados Unidos, o no solamente de responsabilidad de la OEA, sino que es responsabilidad de los liderazgos de los países que están diciendo que tienen que darse cuenta de que a nadie les conviene que haya una crisis, por ejemplo, en Venezuela. Y tampoco se debiera pensar de que esto lo debiera solucionar Estados Unidos, porque ya se acabó la época de que, porque uno no puede tener un doble discurso. Uno no puede decir, Estados Unidos se debiera preocupar de la región, y por otro lado decir, pero que Estados Unidos no se meta en la región. Entonces, y eso ocurre muy a menudo. ¿Y dónde está Estados Unidos ahora? Para ser bien claro, ¿dónde está Estados Unidos? Bueno, los países también tienen que ponerse de acuerdo para crear sus instituciones por un interés nacional y no una cosa impuesta desde afuera. Bueno, pero claramente no pareciera que en la región hubiera consenso sobre el concepto de democracia, o digamos, mayoritariamente hay un bloque, digamos, de estos gobiernos de izquierda que no aceptan el concepto de democracia que se defendía en la Carta Democrática Interamericana. Pero a ver, seamos un poco más, yo creo, claros. Son más de 30 los países latinoamericanos del Caribe. Entonces, y francamente, si uno mira las trayectorias de algunos países que han tenido algunos países centroamericanos, por ejemplo, donde no ha habido una tradición democrática para nada, la verdad es que el progreso es bastante notable en ese sentido, ¿no? Así que, y son más bien excepcionales los gobiernos que no aceptan la noción de la importancia de una oposición democrática. Y eso significa respetar también ¿sabe? Yo fui, y yo sé que tú eres uruguaya de nacimiento, pero yo fui a la toma de posesión con la secretaria Clinton, cuando yo estaba de subsecretario, de Pepe Mujica. Y el discurso que da Pepe Mujica en su toma de posesión, este es un ex guerrillero, es de una maravilla republicana. Liberal, o sea, es un discurso donde él empieza diciendo, miren, me acuerdo muy bien, dice, yo me había acostumbrado a esto de ser presidente electo, y la verdad es que no estoy muy satisfecho de que ahora con esta toma de posesión ya no se me diga presidente electo, porque la verdad es que para mí lo más importante es acordarme todos los días de mi vida de que soy elegido por el pueblo y que le debo al pueblo este honor de poder dirigir este país. Primero. Después alaba a la oposición. Incluso hicimos una reunión con el presidente antes de la toma de posesión, con la secretaria Clinton y la delegación de Estados Unidos, y él nos interrumpe en un momento, quiero presentarles a mis mejores amigos, y nos pasa a otra sala, y ahí nos presenta los líderes del Partido Colorado, los líderes del Partido Blanco, otros sectores de la población, y en el fondo lo que estaba diciendo es que, miren, aquí podremos estar enormemente en desacuerdo sobre una cantidad de temas, pero tenemos que ponernos de acuerdo para estar en desacuerdo en democracia. Eso es lo que tiene que cundir en todas partes. Ahora, no es cierto que los países más de izquierda necesariamente estén en eso. O sea, Chile, por ejemplo, tiene un gobierno muy de izquierda hoy en día, y efectivamente, o también el Uruguay, que es un partido... así que estos son fenómenos... Pero justamente Chile y Uruguay, si me permite interrumpirlo, profesor, sí, son países donde ha habido acuerdos donde ni izquierda ni derecha cuestionan consensos básicos, el modelo económico, por ejemplo.
Yo no sé si... Bueno, en cuanto al modelo económico pueden haber diferencias bastante fuertes, ¿ah? Pero se respeta también el hecho de que las decisiones fundamentales se tienen que hacer democráticamente, no se pueden imponer. Absolutamente, pero ¿cómo va usted que la Carta Democrática Interamericana no haya podido ser aplicada a Venezuela? Bueno, yo creo que ahí la responsabilidad no es del secretario general de la OEA, porque el secretario general de la OEA lo que hace, él en el fondo, él es el que administra para los países la organización donde todos son miembros y donde en la OEA se tiene que operar por consenso. Entonces aquí hay unos problemas, o sea, a menos que otros países importantes hagan lo que se hizo, yo creo, en el año, para tomar una fecha, en el año 1999-2000, cuando yo estaba en la Casa Blanca, la verdad es que se percibía un consenso enorme, tanto en la Argentina como en el Brasil, trabajando con otros países, incluyendo Estados Unidos, para asegurarse que una situación como la muy delicada del Perú, con la crisis que ocurrió con la tercera elección de Fujimori, se resolviera democráticamente. Esa voluntad se ha perdido algo. ¿Por qué? Algunos países a lo mejor creen que, bueno, la OEA es demasiado Estados Unidos, y a lo mejor no son necesariamente países netamente de izquierda. Aquí de repente pueden haber algunos países que dicen que nos preocupemos nosotros de las cosas de la región, que la OEA está en Washington, mal que mal, así que solucionemos los problemas. El problema es que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, en este momento hace una falta potenciar más a la OEA, porque tampoco el UNASUR, por ejemplo, no lo ha podido hacer bien. La crisis que tuvo el Mercosur, incluso con el tema de Paraguay, fue bastante grave. Y hoy en día se percibe una cierta falta de liderazgo de operatividad, ¿no? De operatividad. De esos mecanismos que se crean a lo largo de los años. Así es. Y hay que dejar una cosa muy en clara. Estados Unidos tiene demasiadas responsabilidades internacionales. Estos problemas son verdaderamente importantes, pero ha llegado un momento donde los países de América Latina también se tienen que poner en el hecho de que tienen que ellos resolver. Así que con todo el respeto que uno tiene, la verdad es que se espera que el diálogo que se inició con el UNASUR se pueda ir fortaleciendo un poco más ahora en adelante. A Brasil le va a tocar jugar un papel importante en eso, y yo me pregunto si lo ha hecho bien. ¿Usted cree que Brasil sí mantiene el liderazgo en la región? Para Estados Unidos también es difícil, porque si los venezolanos, irresponsablemente a mi juicio, creen que todo lo que le está pasando a ellos es algo que se ideó en Washington, es un error garrafal, y además que no es cierto, pero entonces esa demagogia tiene que ser de preocupación no solamente de Estados Unidos, de todos los países de la región, incluyendo los países, digamos, del Cono Sur, los países que están en la OEA, los países que están en el UNASUR, los países que están en el CELAC, todos se tienen que poner de acuerdo. Profesor, hay una crítica a Brasil, una crítica bastante recurrente, de que Brasil no asume el liderazgo regional porque ya está viendo su liderazgo internacional y que el regional como que le pesa. ¿Usted cree que Brasil sí es un líder regional y que debería jugar su papel como líder regional en la crisis venezolana? Bueno, miren, hay que tener mucho cuidado con generalizaciones, porque también hay diferencias de fondo en un país como Brasil. O sea, hay gente que está de acuerdo con una cierta política y gente que no está de acuerdo. A lo mejor el error que ha cometido Brasil hasta en cierta medida es estar tan preocupado de que efectivamente Estados Unidos no siga su relación hegemónica del pasado, al mismo tiempo no dándole a los otros países la seguridad de que Brasil tampoco no tenga ambiciones parecidas. O sea, y esto, con todo el respeto, en muchos países de América Latina la gente se ha quejado, en realidad en conversaciones conmigo, así, amigos y todo lo demás, por esta intención hegemónica de Brasil, pero que en el fondo a lo mejor no ha sido tan constructiva, porque por un lado también, al no querer molestar demasiado, por ejemplo, a las autoridades en Venezuela sobre algunos de estos temas, han descuidado, creo, el liderazgo posible que podrían haber tenido. Ahora, insisto,
esto tampoco se puede generalizar en forma caricaturesca, ¿eh? Porque hay diferencias muy de fondo en Brasil sobre cómo se debiera conducir la política brasilera, ¿eh? En este momento, y críticas de la época actual o anterior. Bueno, nos vamos a una primera pausa, ya volvemos.